por supuesto. Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las causas que han conllevado y llevado a España a que numerosas regiones de este país se estén quedando completamente vacías. Así que si no saben nada respecto a este tema y te interesa saber cuáles han sido las soluciones que se han desarrollado para contrarrestar este fenómeno, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Es un país que tiene una economía sólida, que cuenta con un clima agradable y que constantemente recibe inmigrantes. Sin embargo, una enorme parte de su territorio se encuentra despoblado, como si fuera un desierto. Te invitamos a conocer qué es la España vacía y por qué hay miles de pueblos que pueden desaparecer. Primera vez que escucho este término de la España vacía. Nunca en todo el tiempo que tengo haciendo video reacciones había escuchado esta palabra, la España vacía. ¿Y por qué nadie vive allí? Seguimos de viaje y hoy sí vamos a hablar del lugar en el que nos encontramos. Nadie diría que Barcelona, esta ciudad, se encuentra deshabitada, sino todo lo contrario. No, iba a decir, esta me parece que es la ciudad de Barcelona porque veo al fondo, así a lo lejos, con mi vista que tengo 20/20 según los médicos, la Sagrada Familia Recibe miles y miles de turistas e inmigrantes cada año. Sin embargo, este fenómeno no se repite en el resto del país. Existe una parte en la que vive tan poca gente que se ganó el apodo de España vacía. Algunos la llaman también España vaciada y hasta inspiró movimientos políticos. En principio, podemos ver un ¿En serio que hay hasta movimientos políticos por esta causa? par de imágenes para observar de qué estamos hablando. Una es esta fotografía satelital, en donde se ve claramente el fenómeno. Las costas se encuentran muy pobladas y el centro del país aparece menos iluminado. Vaya, si yo le presentara una foto satelital, si ustedes la buscaran, fíjense, pueden buscarla después de ver este video, no lo hagan ahora. Una foto satelital de Cuba en estos momentos, yo creo que las grandes ciudades que aparecerían muy iluminadas como estas que aparecen aquí sería La Habana porque es la capital, Santiago de Cuba porque es la segunda ciudad y la segunda provincia más importante del país y me atrevería a apostar que quizás Camagüey, que es una provincia, la provincia central de Cuba, y Holguín fueran la más iluminada. De ahí en fondo quizás seríamos como, no sé si han visto fotos satelitales de noche de Corea del Norte cuando la comparan con Corea del Sur, que hay un contraste totalmente diferente. Corea del Norte se ve completamente apagado y sin embargo Corea del Sur está completamente iluminado. Y aún le digo más, con la situación que tiene nuestro país por la cual está atravesando la situación energética, los cuales no tenemos corriente y estamos incluso diariamente con más de 8 horas de apagón en numerosos momentos y quitan la luz aquí y la ponen allá. Hay memes que han surgido que dicen que Cuba es un arbolito de Navidad, porque cuando se enciende un lugar se apaga otro y así sucesivamente. Entonces han hecho memes en forma de videos, fíjense hasta dónde han llegado las cosas, de como si Cuba fuera un arbolito de Navidad con el kitty-pong de la corriente. La gran excepción, claro, es la capital, Madrid. También algunas... Por supuesto, así son todas las capitales de todos los países, muy iluminadas porque aquí es donde se concentra la mayor cantidad de población, por supuesto, de cada país y donde están las grandes industrias y los centros y todo lo que dirige al país. Salve la redundancia. Otras ciudades, como Zaragoza u otras capitales de provincia, que han atraído población de lugares cercanos. De hecho, el 90% de los residentes de este país vive en solo el 30% del territorio. O, lo que es lo mismo, el 70% de la superficie española está habitada por solamente el 10% de las personas. ¿No? Pero bueno, sabemos que desde hace tiempo son más las personas que deciden vivir en grandes ciudades en todo el mundo, por lo que podemos pensar que no se trata de un fenómeno aislado. Bueno, sí parece. ¿A quién no le gustaría vivir en el desarrollo? Quizás donde tenga mayor oportunidad de trabajo. Ustedes me van a decir, a ver, van a haber personas
como siempre, como todo gusto, que van a preferir el campo, vivir aislado. Pero la gran mayoría, tú haces una encuesta y quisiera vivir en las grandes ciudades para tener mayor acceso quizás a los servicios, mayor acceso a trabajo, más cerca de los hospitales, o por lo menos eso pasa aquí en Cuba, que todo el mundo quisiera vivir en las grandes ciudades o en las ciudades más importantes, porque aquí es donde hay mayor cantidad de recursos. Eso va a ser mentira de que quizás en un municipio aislado y en ese municipio aislado, en un poblado, van a montar un hospital con todos los, como decimos ahí, con todos los metales, o sea, con toda la tecnología, todo el instrumental. Eso es cuento. E incluso para entonces llegar desde ese pueblecito a ese hospital que quizás está en una gran provincia o en una gran ciudad, estas personas de ahí, por lo menos en estos momentos aquí en mi país, pasarían muchísimo trabajo. Y ni se diga si tienes un problema de una emergencia o una urgencia que tienes que ser atendido con mucha prioridad. Porque en estos momentos, señores, voy a hablar claro, en Cuba hay escasez de ambulancias. Y llegar una ambulancia que quizás está diseñada para la ciudad, que la metan, o sea, que la lleven a recoger un paciente de quizás que vive en una zona rural donde quizás ya no hay carretera y esta ambulancia no está preparada para eso, se pasa muchísimo trabajo. Porque incluso habría que sacar ese paciente de ese lugar, llevarlo quizás hasta donde pueda llegar la ambulancia y de ahí trasladarlo. Parece ser algo particular lo que sucede en España. Veamos este mapa de Europa en el que se distinguen los lugares deshabitados. Muchas zonas del interior de España se asemejan a lugares con geografías muy complicadas, como el norte de Escocia o de Escandinavia, donde hace mucho frío, o estas zonas de los Alpes, que cuentan con una gran altura que dificulta la instalación humana. No. Fíjense, este gráfico, este mapa, como pone a España casi completamente blanquecino, o sea, que está en comparación con otros países europeos casi prácticamente deshabitada, a pesar de que España recibe anualmente, yo me atrevo a decir que millones y millones de migrantes, por lo menos de América, que es los países que quizás provengan más los migrantes que viven aquí por la facilidad del idioma, porque es mentira que un colombiano quizás o un mexicano se va a ir para Alemania, a no ser que domine el idioma alemán. Entre todos estos los países europeos que hay aquí van a preferir España por la facilidad del idioma. Con 48 millones de habitantes, España no es un país con baja población en total. De hecho, tiene una población parecida a las de Colombia o Argentina, países que son 2 y 5 veces más grandes respectivamente. De esta forma, España tiene una densidad de población que supera por bastante la media mundial. Lo que sucede en este país es que tenemos algunos núcleos muy populosos y el resto del territorio, en el que se hace muy difícil cruzarse con alguien. Algunas zonas son muy particulares en ese sentido. Es el caso de la serranía celtibérica, en donde no se llega a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí yo me imagino que si estos son pueblecitos, aquí todo el mundo se debe de conocer. Hey vecino, ¿cómo estás? Oye, no te vi ayer en el bar, no te vi ayer en la calle. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Aquí todo el mundo. Y si ocurre algo, todo el mundo se debe enterar aquí. Tiene una elevación que hace difícil la vida allí, por lo que apenas nos encontramos con gente. Solo hay 4 localidades que superan los 20.000 habitantes. Se la ha llamado la Laponia española, porque parece tan despoblada como esa región del norte de Escandinavia. ¿En serio que se lleva a comparación con esta otra parte de Europa? Pero claro, las temperaturas españolas no tienen nada que ver con la crudeza del norte de Europa. ¿Por qué entonces vive tan poca gente allí, en todo ese interior español alejado de las grandes ciudades? Hay un proceso histórico que explica parte del fenómeno. A ver, explícamelo. Después de la Guerra Civil, en la década de 1940, España quedó devastada. Era un país pobre, cerrado, en el que había una dictadura, no abundaban las oportunidades y muchas personas emigraron. A partir de las siguientes décadas, el régimen de Francisco Franco generó un cambio en el modelo económico que produjo grandes modificaciones en el territorio. Hubo una apertura comercial que permitió incorporar maquinaria y tecnología del extranjero, lo que empujó a una modernización de la agricultura. Que les voy a comentar, algunas personas, muchos españoles, quizás en este momento comentarán negativamente sobre esta dictadura o sobre este gobierno que existió en España, que dependiendo de cómo lo vean le dirán dictadura o un gobierno. Vamos a hablarlo así de cierta manera, porque muchos dirán,
como acabo de decir, que es una dictadura. Pero muchos agradecerán a esta porque elevó la economía, incluso posicionando a España, yo creo que entre las 10 mejores potencias a nivel mundial. Creo que estaba en la 8ª posición. Fíjense el logro que quizás tuvo este gobierno de Francisco Franco, que por supuesto algunos dirán que fue una dictadura. E incluso he escuchado que cuando estaba este gobierno, las personas, los españoles tenían mayor seguridad. Me han comentado de que podían incluso dejar la puerta abierta de su casa con mucha confianza, a ver, literalmente, de que no le iban a robar. Fíjense, la seguridad que hubo mientras Francisco Franco gobernó España. De esta forma, hubo una productividad superior en el campo y eran necesarias menos personas, por lo que había menos puestos de trabajo en el ámbito rural. Cosas de la tecnología que sustituyen la mano de obra humana, que de cierta manera es bueno porque hay mayor productividad, pero de cierta manera también es malo porque quita, hace mayor desempleo de cierta manera. Al mismo tiempo, se instalaron grandes zonas industriales en varias ciudades, sobre todo en Madrid, Barcelona y Bilbao. Estas aglomeraciones atrajeron a muchas personas que migraron internamente, de los pueblos rurales a las enormes urbes. Allí había mayores salarios y más calidad de vida. De esta forma, en la década de 1960, la economía española se expandió muy rápidamente y miles de personas dejaron sus hogares en los pueblos para engrosar la población urbana. En solo 20 años, la población rural pasó de ser el 43 al 27% del total nacional. Si bien fue una tendencia mundial, en España el proceso fue más acelerado en esos años. Para colmo, quienes migraron en esa época eran en su mayoría jóvenes. Miren este carro. Esto puede ser un Ford o un Chevrolet. A ver, si me equivoco, es que no sé nada de carro, pero tiene el diseño de los carros clásicos que aún aquí en Cuba circulan. Aquí no vas a encontrar un Nissan, un Toyota, un Suzuki, no sé, esos carros modernos, olvídate que los vas a encontrar. Porque, a ver, vamos a decir que sí, existirán para el turismo y muy pocas personas los tendrán. Pero el carro clásico que existe aquí en Cuba, que todavía circula y en las capitales, en La Habana, todavía lo siguen usando para atraer turistas y para dar vueltas por la ciudad, es este modelo, que o es un Chevrolet, como acabo de hablar, no sé si de 52, 53, o un, no me acuerdo, un Ford, no recuerdo bien. En plena edad laboral y reproductiva. En los pueblos quedaron los más grandes y no se produjo un recambio generacional. Es cierto que hasta nuestros días la tasa de natalidad es muy baja en todo el reino, pero en algunas comunidades autónomas esto se compensa con la inmigración. Es lo que sucede aquí, en Cataluña. Es más, según el Instituto Nacional de Estadística, en los próximos 15 años será la segunda comunidad con la mayor caída de población nativa. Pero al mismo tiempo será la que tendrá un aumento de población mayor debido a la llegada de inmigrantes. Si bien en esa zona es muy claro, el fenómeno se extiende a todo el país. La misma estimación prevé que España tendrá 5 millones más de habitantes en 2039, pero gracias a que llegarán 6,5 millones de extranjeros. Esto puede acentuar más la desproporción actual, ya que quienes arriban buscan oportunidades laborales, y lo suelen hacer en los grandes centros urbanos y no en los pueblos, donde las posibilidades escasean. Es que en muchas de esas zonas rurales no hay muchos servicios públicos. Todo se hace más difícil si no hay internet de calidad o si para recibir atención médica hay que hacer varios kilómetros. Incluso el transporte es otro factor clave. España es uno de los países con mayor servicio ferroviario. De hecho, tiene la mayor red de alta velocidad del mundo detrás de China. Eso iba a comentar, que detrás de China viene España. Sin embargo, el sistema... Y luego creo que viene Francia o Japón, no recuerdo cuál de estos dos es el que le sigue después de España. El tema está enfocado en Madrid y está repleto de lugares que quedan afuera o con servicios de otra época. Veamos este ejemplo. Si queremos ir de Zaragoza a Valencia, podremos ir en tren de forma casi directa. Son 300 kilómetros y tardaremos 5 horas. Sin embargo, podemos tardar 1 hora menos. Pero para eso hay que pasar por Madrid y hacer el doble de trayecto. Que por supuesto me imagino que este es con el AVE, con el famoso tren AVE, tren de alta velocidad.
Toda esta situación de ciudades cada vez más pobladas y el interior rural cada vez más deshabitado generó preocupaciones en varios sectores. De hecho, dio paso a algunos movimientos políticos. Los más destacados fueron Teruel Existe y Soria Ya, que lograron que ingresen diputados propios gracias a éxitos en elecciones generales y autonómicas. Los mayores reclamos tienen que ver con la falta de políticas públicas para evitar que los jóvenes dejen los pueblos o que otros quieran instalarse o regresar para realizar sus actividades. El mensaje es claro, existe una España vaciada. Hay muchos pueblos que corren riesgo de desaparecer y muchas costumbres se perderían. Pero que déjenme decirle que esto no es exclusivamente de España, eso sucede en el mundo entero, que las personas quizás de los lugares rurales que tiene su país quieran irse para las grandes urbanizaciones. Y no solo incluso eso. Ejemplo, aquí en mi país, como dije hace unos minutos, por la situación que estamos atravesando, muchísimos profesionales que ejercen su profesión, su carrera, lo que estudian en las universidades, en sus ciudades. Fíjense, no es que tienen que ir para otra, se van del país porque ya ni siquiera siendo arquitectos, siendo doctores, siendo quizás profesores, le alcanza el salario para vivir y deciden emigrar, fíjense, del país para tener mejores oportunidades en otros países, aún mientras no logren ejercer sus profesiones allá, que pueden quizás trabajen en un bar, que quizás trabajen en jardinería u otra cosa, pero fíjense lo que hacen por incluso poder vivir un poquito mejor. Y eso es una de las grandes situaciones que hay aquí en nuestro país, de las fugas tan grandes de profesionales que se le está dando en estos momentos. Y entonces, ahora hay nuevas medidas que toma el país como para regularlos, y entonces ocurre otro fenómeno, que es que entonces, al regular carreras, quizás un ejemplo, voy a hablar sin base como tal, pero bueno, para que tengan una idea. A lo mejor el país regula entonces ahora, ejemplo, a los arquitectos, a los médicos, a los ingenieros, por así decir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa entonces? Ocurre otro fenómeno, que entonces los estudiantes que están en universidades estudiando eso, como ya ven que su carrera cuando se gradúen no van a tener futuro y para colmo no van a poder seguir del país porque van a estar regulados, ¿qué deciden hacer? Pues terminar su carrera para evitar así ser regulados. Y entonces también hay pérdidas de formación de profesionales por esas nuevas regulaciones, quizás muchísimas otras más que existen en estos momentos aquí. Sin embargo, existen investigaciones que aportan otros elementos y que muestran que el modo en el que está poblado el país no es ninguna novedad. De hecho, señalan que en el siglo XVIII la distribución de la población era similar a la actual, con centros urbanos poblados y grandes extensiones desiertas, lo que se acentúa en el sur del país. Una de las posibles explicaciones se ubica en la época de la Reconquista, uno de los procesos más importantes del país. Cuando se extendía el territorio nacional hacia el sur, se optaba por un poblamiento concentrado, ya que era más fácil de defender. En cambio, si se hubieran instalado pequeños núcleos, la vulnerabilidad ante los ataques extranjeros habría sido mayor. Por eso que hay una frase que dice que en la unión está la fuerza. Hay además un factor geográfico que no podemos dejar de mencionar y que se observa fácilmente en un mapa satelital. La geografía del interior de la península ibérica es montañosa y escarpada. Dentro de la Unión Europea, solo Austria tiene una elevación promedio mayor a España. Esto impide que puedan establecerse muchos núcleos con población densa. En definitiva, si nos tomamos un tren en medio de España, podremos pasar kilómetros y kilómetros sin ver a nadie. Algo más propio de países más grandes y con menor densidad de población. Y que además diferencia a este país de sus vecinos europeos, que tienen una distribución más pareja. Los distintos gobiernos han tomado medidas para lidiar contra esta situación. Y hasta existe un ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Eso es un ministerio, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Reto demográfico. Una de las medidas más destacadas es que la red de fibra óptica rural pasó de llegar al 6% de los pueblos en 2015 al 79% en 2023. Coño, qué bien, porque esto es otra de las cosas que afectan, que incluso aquí en Cuba también afectan muchísimo, es el no tener acceso a internet o a las telecomunicaciones
en lugares de poco acceso, en las zonas rurales. Y entonces, al tenerte totalmente incomunicado, es prácticamente como que estás aislado del mundo. Y a lo largo de los años, fíjense, creo que en el 2010, 2015, se ha empezado a llevarle el internet, o sea, el acceso a las telecomunicaciones a estos lugares para fomentar que las personas se queden e incluso tengan acceso a poder comunicarse con sus familiares que quizás vivan un poco más lejos o no de ellos. Igualmente, por el momento no parece ser suficiente para detener la tendencia. ¿Te parece que los gobiernos deberían tomar acciones para luchar contra este fenómeno o no necesariamente es algo negativo? Déjanos tu comentario más abajo. Te agradecemos por haber llegado hasta acá y te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro, una de estas camisetas que diseñamos o convertirte en miembro. Esa camiseta, esa foto que tiene, me parece que es una isla de Canarias. Me parece que es Tenerife, me parece, no sé. Por lo que veo, me parece que es Tenerife. Hasta la próxima, desde el lugar de siempre. Este video me ha resultado para mí muy interesante y lleno de curiosidades, porque de cierta manera he visto cómo se está comportando la demografía, creo que esa palabra está bien dicha, sí, si no me equivoco, de España y las causas que han conllevado a que las personas hayan decidido irse de los lugares rurales para los urbanos, las causas que han conllevado a esto, que por supuesto de esto no escapa ningún país. Lo que pasa es que parece que en España esto está sucediendo con una tendencia relativamente alta y entonces están desapareciendo pueblos y quizás pequeñas aldeas, que es como se le conoce en España. No sé a ustedes qué les parece las medidas que está tomando el gobierno para fomentar que las personas quizás se queden en estos lugares o retardar o retrasar, mejor dicho, este fenómeno que está ocurriendo. Fíjense que no sabía que España, habían regiones de España que se comparaban con los países más nórdicos de Europa. Y el término este de la España vacía nunca lo había escuchado. No sé si ustedes lo habían escuchado, si conocían sobre este tema, sobre este término, no sé. No te olvides, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.